Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast What If, un espacio del Gimnasio Fontana donde hablaremos de crianza y educación. Hoy tenemos un testimonio muy especial. Podríamos decir que es la persona que le ha dado origen a todo esto, a un colegio como el Gimnasio Fontana que lleva más de 40 años sembrando creatividad y felicidad en cada niño y cada familia del mundo. Hablar de este proyecto educativo significa hablar de la disrupción en educación, de un proyecto que nace del alma de una educadora que pensó en su momento en transformar la educación del país en algo más innovador y más cercano al potencial y al desarrollo de cada niño. Además de los lazos de afecto, amor, respeto y admiración que nos unen, ella es nuestra mamá, Nati. Y eso le da una emoción y un toque muy especial a este espacio. Yo estoy feliz de tener a Amparo acá, mi mamá, porque estoy poniendo a mi mamá en el banquillo. Usualmente son los papás los que nos hacen preguntas y nos cuestionan y hoy me tocó el turno a mí y espero que esta conversación de hoy sea poderosa e inspire en ustedes también muchas preguntas. What if? Quiero presentar a mi mamá desde su perfil profesional. Se siente un poco raro porque yo la veo como una mujer admirable, trabajadora, psicóloga, pero me toca decir algunos datos puntuales porque tengo que seguir el guión de este podcast y que haya como una coherencia entre todos los episodios. Amparo ha trabajado toda su vida en educación. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional y siempre pensó en la educación como una forma de transformar el mundo. Trabajó en Bienestar Social del Distrito, hoy Secretaría de Integración Social, brindando apoyo a niños en condiciones de vulnerabilidad, en lugares como la Clínica de Orientación, que conformaba equipos interdisciplinarios para ayudar a poblaciones vulnerables. También trabajaste, Amparito, en los centros de recepción y observación para niños maltratados que eran recogidos de la calle a partir de un diagnóstico para realizar, digamos, recuperación en áreas de psicología y ponerlos en instituciones de protección de la infancia. Trabajaste con la alcaldía de Bogotá en procesos de selección de los empleados del distrito. Después del sector público decides dedicarte a tu práctica privada de psicología y en ese momento es donde Amparo empieza a cuestionarse sobre los sistemas educativos tradicionales después de ver muchos niños en su consultorio y decide fundar en 1984 el Gimnasio Fontana, que como lo dice Cata, hoy después de 40 años es un modelo a seguir en prácticas innovadoras en educación con la metodología What If Creative Thinking. Y Amparito también, como le digo yo, o Amparita, como le dicen muchos niños en el colegio, fue reconocida ya hace unos años con el premio Simón Bolívar a la educación por el trabajo y dedicación en su proyecto educativo. Mamá, Amparito, educadora, bienvenida a nuestro podcast. Bueno, para mí realmente es un placer estar aquí. Es un momento para recordar toda mi trayectoria, todo lo que he hecho durante estos años, eh, a través de un propósito inmenso que me tracé desde muy joven y fue trabajar con niños. Los niños han sido realmente mi pasión. Eh, Creo que trabajar con ellos les da a uno una frescura impresionante, lo contagia tal vez de toda su inocencia, de toda su espontaneidad y le da vida. Por eso todavía estoy aquí a mis 81 años y quiero por lo menos seguir hasta que tenga lucidez y pueda contribuir en algo al desarrollo de esta institución. 81 años muy bien vividos, mamá, Amparito. Y quiero empezar, como hemos empezado muchas de estas sesiones, con la infancia, porque creo que es en la infancia en donde nacen muchas cosas en la vida de cada ser humano. Y entonces quiero que nos cuentes
Así como nos cuentas y nos has contado durante muchos años esas anécdotas del hogar en el que creciste y qué cosas significativas te han marcado. Bueno, yo tuve una infancia, podría decir, feliz y muy estimulante. Nací en una familia de artistas. Mi papá, un pintor muy destacado, y desde muy pequeña recibí como esa influencia porque crecí alrededor de poetas, de pintores, de músicos que estimulaban mucho tanto el pensamiento, la imaginación y, y los deseos de hacer cosas en la vida. Siempre en mi casa había tertulias, había buena música, había conversaciones interesantes y creo que todo eso marcó mi vida. El arte le da a uno una manera distinta de mirar el mundo, una manera mucho más sensible, mucho más amplia, aunque uno en el fondo no vaya a ser artista, esa mirada lo invita a uno a crear cosas, a hacer cosas diferentes. Y yo creo que eso definitivamente le dio un rumbo a mi vida, tal vez un poco distinto al de muchos niños que no han tenido esas oportunidades. ¿Y en tu colegio? En mi colegio, ¿Cómo era tu colegio? pues yo creo que sufrí un poco el colegio, porque había una distancia muy grande entre esa vida familiar, estimulante, em, intelectual, y un colegio autoritario, rígido, donde era prohibido pensar, era prohibido preguntar. Por eso pienso que ustedes tienen, mis estudiantes, esa libertad de preguntar todo lo que quieran. En esa época los colegios eran muy rígidos, era una educación basada más que todo en la memoria, pero no había un desarrollo de otras habilidades que son tan importantes para la vida, ¿no? Yo tuve la fortuna de que las desarrollé en mi familia y en mi casa. Entonces, ese contraste era muy fuerte para Había un mí. choque. Había un choque entre ese ambiente familiar en el que viví y una educación rígida, autoritaria, persecutoria, diría yo. Yo Eh, quisiera que nos hablaras, Amparito, de uno adquiere mantras de los papás y son cosas que los papás repiten a lo largo que uno crece y hay ciertas frases que se le quedan a uno. Por ejemplo, de mi papá, a mí se me ha quedado, el dinero existe, hay que buscarlo, como buen paisa. Entonces quisiera que completaras la frase de mi papá aprendí que y de mi mamá aprendí que. bueno, yo creo que de cierta manera mi familia tenía, digamos, el molde de las familias tradicionales, donde la mamá es la que pone un poco las normas, la disciplina, un mayor acompañamiento tal vez desde el punto de vista emocional y de la cercanía. Pero de mi papá, pues esa sensibilidad. Él tenía un sentido del humor impresionante. em, Era una persona muy sensible hacia las necesidades de los demás. eh, y él siempre nos decía, hay que servirle al país desde donde quieran, pero hay que devolver todo lo que ustedes reciben. Y yo creo que eso marcó mi vida y precisamente la idea de fundar un colegio era contribuir en algo
a la formación de generaciones que pudieran contribuir a mejorar ese país. Mi mamá nos inculcó mucho la disciplina, el respeto, los valores. Los valores en mi familia no eran negociables. La honestidad, el respeto no entendido como obediencia, Como miedo. sino como miedos, sino como consideración hacia los otros seres humanos. Entonces yo creo que recibí cosas muy importantes en mi familia que me marcaron para siempre. Tú dices que te invitaron y te enseñaron a servir al país y se podía servir al país de muchas maneras. ¿Por qué particularmente elegiste hacerlo a través de la educación? ¿Qué fue como ese detonante para fundar el colegio? ¿Cuál fue? Pues fueron varios, ¿no? Tú mencionaste al comienzo algunos, pero yo creo que la educación tiene una responsabilidad muy grande en la formación de los seres humanos y de cómo ellos van a vivir su vida y a contribuir a hacer un mundo mejor. Entonces, primero porque, como les decía al comienzo, mi pasión han sido los niños y mi trabajo de psicóloga siempre se enfocó hacia los niños. Y el hecho de haber tenido una educación que yo no compartía y que me tocaba de alguna manera sufrir, como les decía antes, pues me hizo pensar que la mejor forma de contribuir de verdad y de devolver todo lo que yo había recibido era a través de la educación. Cuéntanos un poco más del proceso, o sea, ¿en qué momento te sientas y dices, ay, yo lo que quiero es de pronto ya no ser psicóloga de consultorio, sino realmente estar en un colegio rodeada de niños? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero, como mencionaba Cata al comienzo, yo tuve una experiencia de 10 años en el distrito con niños de unas poblaciones muy vulnerables, niños maltratados, niños muchas veces sin hogar. Y pues fue una escuela maravillosa, dolorosa también, porque uno, eh, pues por lo menos yo, sufría con lo que sufrían estos niños y trataba desde lo que yo podía hacer de mejorar su vida. Después de esa experiencia, el trabajo con el gobierno es un trabajo difícil porque los programas no duran mucho, duran mientras está el gobernante de turno y programas muy buenos que se acaban porque cambió el alcalde o porque cambió el gobernante. Es frustrante un Entonces, es poco. muy frustrante. Entonces yo resolví retirarme y empecé la práctica privada en psicología con niños, porque esa había sido mi formación. Y lo que encontraba en el consultorio eran niños traumatizados por esos sistemas educativos y por unos papás que no entendían que cada niño es distinto, que cada niño tiene habilidades diferentes, tiene también limitaciones a veces en algunas eh, áreas de su vida. Y a mí el trabajo solitario no me gusta. Y ese trabajo del consultorio es un trabajo muy solitario. Entonces, como que hice un balance entre lo que había hecho antes, que era con una cantidad de gente, con psiquiatras, con psicólogos, con psicopedagogos, con maestros,
y esa práctica privada tan limitante, porque realmente el impacto era muy limitado. Era con un número pequeño de niños que asistían a una consulta, a veces semanal, a veces mensual. Y yo quería realmente un trabajo que tuviera un mayor impacto. Y dije, bueno, con la experiencia mía en el colegio, con la experiencia en el distrito, ¿cuál es mi mayor opción? Y mi mejor opción era realmente hacer un colegio en el que yo pudiera desarrollar en los niños todo lo que no me habían enseñado a desarrollar en mi colegio. Digamos que a esos colegios yo les agradezco un poco la disciplina, que es muy importante en la vida, y los valores, porque también los valores en esos colegios no se negociaban. Y creo que eso fue lo que yo recibí y lo que agradezco. Pero también pensaba que había que ir mucho más allá, mucho más allá de la disciplina. Había que ir a abarcar otras cosas, hacer que la educación fuera agradable para los niños, que fuera demasiado importante aprender, pero aprender sin dolor, Sin sufrir. Sin sin miedo. sufrir y sin miedo. Con ese refrán Entonces, que había antes, que la letra con sangre entra, tú así, querías era todo lo contrario. yo quería todo lo Las contrario, letras que los fluyeran. niños disfrutaran aprendiendo. Ese era y además que cada niño tuviera un espacio, porque la educación tradicional lo que hacía era estandarizar a los niños. Todos tenían que ser iguales y todos tenían que dar lo mismo. Y cada ser humano es distinto, es único, es irrepetible. Yo quería cambiar todos esos paradigmas, eh, teniendo un modelo educativo pues que era disruptivo en ese momento y creo que de alguna manera lo sigue siendo, porque me aterraba ver cómo el mundo cambiaba de una manera acelerada y hoy más que nunca, y la educación permanecía igual. Amparo, emprender es difícil porque pues tiene una gran dosis de incertidumbre. Emprender en educación, pues creo que muchísimo más porque no tiene, o sea, nunca hay una fórmula perfecta. No es como voy a fabricar chocolates y sé cuál es la receta exacta. No hay una fórmula exacta para educar. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que encontraste en ese proceso de emprender en educación? Uno que haya sido bien difícil de Bueno, yo creo superar. que no puedo hablar de uno, sino de muchos desafíos. Em, yo empecé haciendo como una investigación sobre lo que estaba pasando en educación alrededor del mundo, en Colombia y en Bogotá. Eh, Consulté muchos estudios de la UNESCO, estadísticas de educación tanto en el mundo como en Colombia y en Bogotá. En esa época había déficit de educación bilingüe. Estaban los colegios tradicionales de toda la vida, eh, pero muchos niños que aspiraban a educación bilingüe no tenían cupos en los colegios tradicionales. Además, vi la necesidad de, de fundar un colegio bilingüe, porque veía hacia el futuro y eso, antes el inglés era un adorno, eh, ahora es una necesidad. Y yo vi esa necesidad hacia el futuro. Encontré, como les decía, que había pocas oportunidades y que, y que había que tener una apertura hacia
otro tipo de instituciones y dirigido a otro tipo de poblaciones que quisieran un modelo educativo diferente, eh, pero que tuviera pues el inglés como un plus que era en ese momento. ¿Qué retos tenía? Pues, en primer lugar, eh, que un modelo educativo nuevo fuera atractivo hacia los padres de familia. Cuando es tan difícil medir un Cua resultado. Sí, sin resultados todavía. Y también otro reto importante era encontrar los colaboradores que entendieran el sentido que yo quería darle a mi institución. Y que creyeran en el proyecto, en algo que no existe y que es Sí, tan intangible. y sobre todo los padres de familia, ¿sí? Porque, pues, al comienzo yo era la rectora, la psicóloga, la de admisiones, La de los la tintos. de los tintos, y la secretaria, yo hacía un poco de todo, eh, pero era en esas charlas de admisiones como enamorar a los papás de ese proyecto educativo. Y Tuve creyeron suerte, rápidamente en yo el creo que proyecto. sí, yo creo Nosotras que fuimos las primeras que creímos porque repartimos volantes en la calle 19 en el semáforo. Entonces fuimos las primeras que creímos en el proyecto. carrera 19 Eso, con en la carrera 103. 19. Yo empecé el colegio, como les digo, yo tuve un proceso de escribir el proyecto educativo durante 2 años. Sin ChatGPT, sin Google, sin... Sí, sin WhatsApp, sin o nada de sea, lo que existe hoy. Entonces fue un proceso muy cuidadoso eh, de estructurar un proyecto educativo ecléctico, diría yo, porque tomé como principios de la psicología, obviamente, del desarrollo del pensamiento, pero también muchos elementos de la educación, de la estructura de un colegio, y duré 2 años estructurando ese proyecto para presentarlo a la Secretaría de Educación y conseguir, pues, la legalización de ese proyecto. El primer día empezamos con 25 niños y al terminar el año habíamos casi duplicado ese número. Teníamos una casa en la calle 103 en el Chicó con la 19A, y a los 2 años tuvimos que salir de ahí porque habíamos duplicado el número de estudiantes y ya una casa, por más grande que fuera, no nos servía para recibir todos los niños que empezaron a llegar de distintas fuentes. Yo diría que ese primer reto eh, reto superado. fue superado rápidamente, de verdad. Yo quisiera pasar a un tema que es de lo más apasionante que se puede conversar contigo, Amparito, y es los niños, porque hablas de que fueron y han sido tu pasión y tu inspiración siempre. Quisiera preguntarte qué enseñanzas te han traído esos niños y si nos puedes compartir un par de anécdotas de esas interacciones con ellos, porque todavía la ven en los corredores y se le botan y la saludan y la abrazan. ¿Qué enseñanzas te han dejado los niños? Y unas Yo le dicen creo Amparito. que enseñanzas y vida me han dado los niños. La espontaneidad de los niños, la sinceridad, la inocencia, la curiosidad, que afortunadamente nosotros no la frustramos porque eh, la consideramos un valor muy importante. Creo que todas esas cosas y compartir con los niños es recibir vida, y eso es lo que he tenido yo acá.
Anécdotas, pues miles, porque imagínense en 40 años, unas inocentes como las de los chiquitos. Recuerdo una vez que llegaron 2 niños de kinder llorando a la oficina, uno porque se le había caído un diente y el otro porque el amigo vio que el diente tenía sangre y se lo metió a la boca para limpiárselo y se lo tragó. Entonces el dueño del diente lloraba porque el ratón Pérez no iba a llegar y el otro porque el diente le iba a hacer daño adentro del estómago. Entonces yo me senté con ellos a conversar y le dije al dueño del diente, ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos un dibujo del diente y le escribimos al ratón Pérez y lo pones debajo de la almohada. Y me dice, ¿y el ratón Pérez sí sabe leer? Entonces yo le dije, sí, el ratón Pérez sabe leer. Se calmó. Y el otro le dije, no te va a pasar nada, era un diente muy chiquito, no te va a pasar nada. Otra vez me llegaron otros 2 chiquitos también llorando. Uno que lo iban a castigar porque le había dado un mordisco terrible en la espalda al compañero. Y entonces le digo yo, ¿pero qué te pasó? Me dice, no, eso fue sin culpa. Es que yo estaba parado con la boca abierta y vino un niño y me empujó. Y entonces la boca se me cerró en la espalda del Pura compañero. creatividad. Bueno, ya digamos anécdotas de adolescentes. El manual de convivencia del colegio ha sido siempre una construcción colectiva en la que participan estudiantes, profesores, directivos. Y en esa época, pues imagínense en el año 90 y pico, 95, pues dentro del código del vestido estaba que los niños debían motilarse. Entonces empezaron a llegar con el pelo largo y claro, el conflicto con los profesores que tenían que hacer cumplir las normas. Y un día fueron a mi oficina y me dijeron que por qué el pelo tenía que ser cortico. Entonces les dije, pues porque es un acuerdo que tenemos en el manual de convivencia. Y eso no se puede cambiar. Le dije, pues, les dije, pues sí, pero tiene que cambiarse como siempre lo hacemos acá. Escríbanle una carta al consejo directivo con argumentos de por qué quieren el- por qué quieren tener el pelo largo. Y lo estudiamos en el consejo, a ver qué decide el consejo directivo. Entonces me escribieron la carta, una carta muy bien argumentada, pero el argumento que más recuerdo es que me decían que Jesucristo, que fue un hombre muy importante en la humanidad, tenía el pelo largo. Y Hitler, que había sido pues Peor criminal el peor de la criminal historia. de la historia, tenía el pelo muy corto. Eh, Ante esos argumentos, pues no había nada que hacer. Obviamente el consejo directivo dejó de molestar el manual de convivencia por el pelo y como al mes todos estaban mutilados. Era como una muestra de esa rebeldía eh, Positiva. Adolescente positivo. positiva de los adolescentes que vienen causada producir resultados. Amparo, pues es indudable que eres una mujer con enorme sabiduría y lo puedo constatar porque además has sido mi mamá durante estos tantos años, que no voy a decir cuántos, y creo que tienes muchos consejos para compartir. Los papás hoy en día tienen muchísimos desafíos en la crianza,
la adicción a las redes sociales y a las pantallas, el consumo de sustancias psicoactivas, las enfermedades mentales. Si pudieras darle un consejo de crianza a las familias hoy en día, ¿cuál sería? Bueno, primero hay que construir una relación muy cercana y de confianza con los hijos. Y eso se construye desde que nacen. No se improvisa. No se improvisa en la adolescencia. No podemos esperar a que el adolescente confíe en nosotros cuando no hemos construido esa relación desde muy pequeños. ¿Y cómo se construye? Propiciando momentos familiares, conversaciones familiares sobre todos los temas que a ellos les interesan, abriendo, digamos, esas puertas para hacer conversaciones sinceras y conversaciones en las que ellos puedan expresar sus preocupaciones abiertamente sin que haya una censura de parte de los padres. De esos temas no vamos a hablar. Yo creo que los límites son muy importantes. Los niños tienen que frustrarse. La frustración es el principio de la realidad, ¿sí? Si el niño no aprende, si tiene que conseguir todo inmediatamente, si lo dejamos hacer todo lo que quiere en el momento en que quiere, pues no lo estamos ayudando a crecer. Yo creo que les daría esos dos consejos: construir esa relación y poner los límites sin violencia, límites razonables, límites que ellos entiendan y que sepan que les conviene para su vida. Es el arte y la ciencia de educar, Sí, resumidos en sí, dos consejos muy buenos. decía que al principio que ese ambiente de mi casa artístico me sirvió mucho, y creo que yo puedo decir que soy un artista, porque la educación es un arte. Y ya como para irnos como a las preguntas con el público, ¿cómo nos has influenciado tú en 3 palabras a tus hijas? ¿Cómo Bueno, crees? yo digo que lo primero es el ejemplo. La cantaleta no sirve. Bueno, a veces sí funcionaba, eso sí lo debo decir. No, la coherencia, la La coherencia. coherencia. Ser uno coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Yo creo que, y yo creo que ellas crecieron también en un ambiente muy estimulante de unos padres eh, que trabajaban siempre con pasión. Tanto mi esposo como yo siempre fuimos muy disciplinados, buenos lectores, Una biblioteca eh, enorme, o una sea, en la biblioteca casa esta era enorme. nuestra biblioteca, tal Sí, cual. sí, entonces yo creo que eso, y, y, y entender que cada una de ellas, a pesar de tener cosas en común, son distintas. Sí, creo que eso, y, Aprobado. y un amor grandísimo, ¿no? Y unos momentos familia. Nosotros hemos construido familia, y familia es estar en las buenas y en los malos momentos también. Y es pensar que hay yo siempre les decía, primero es la familia. Cuando eran adolescentes era más difícil, porque a veces tenían programas, pero estaba el cumpleaños del abuelo. El abuelo está primero. Vamos a celebrar con No el nos abuelo. dejaban ir a nada. Las cosas que nos perdimos. Sí, se perdieron Pero las que muchas ganamos. cosas, pero
pero yo creo que a la larga era una ganancia. Bueno, vamos con las preguntas del público. Hola, mi nombre es Gabriela Taboada y mi pregunta es para Amparito. Primero, darte las gracias, pues, por todo lo que has hecho en el colegio, es maravilloso. Y lo segundo es, ¿cómo crees que el rol de la psicología te ayudó como a fundar el colegio? ¿Cómo? Importantísimo porque la psicología, tú sabes que estudia el comportamiento humano a profundidad y, y conocerlo, pues me ayudó a ver cómo evolucionaban los niños y cómo era su línea de desarrollo. Entonces eso me ayudó muchísimo. Me llamo Manuela Castaño y mi pregunta es para Amparito. ¿Cuál crees que ha sido tu momento de mayor orgullo y felicidad desde que fundaste el colegio como hasta ahorita? Ese momento en el que las lágrimas de felicidad se te salen y te sientes orgullosa de todo lo que el Voy a proceso ha llorar. sido. Muy linda esa pregunta. Sí. Pues mira, eh, yo realmente en este momento de mi vida me siento plena. Me emociona mucho porque esa idea inicial que yo tuve del colegio y ese sueño, pienso que ha superado todas mis expectativas y que tenerlos a ustedes aquí, a este grupo de estudiantes y a toda la gente que me acompañó y que me está acompañando en este momento en este proyecto, ha sido mi mayor satisfacción. Realmente creo que cumplí y que ya en las manos de mis hijas dejo algo que ojalá perdure por siempre. Bueno, yo soy Estefanía Walteros Amparito y quiero hacerte una pregunta. Bueno, antes que nada, pues tú eres una mujer que inspira muchísimo orgullo y has criado a tus tres hijas igual. Yo hago parte de una familia de mujeres también en su mayoría y ahorita tenemos dos niñas que están aprendiendo a conocer el mundo. Tú que eres una inspiración, una líder, una mujer 100%, ¿qué mensaje les das a esas niñas que están empezando a vivir para que nunca pierdan esa autenticidad y sobre todo para que aprendan a ser mujeres libres, así como tú lo eres y tus hijas también? Bueno, lo primero es vivir con propósito y afortunadamente están creciendo en un mundo en donde la mujer tiene un sitio muy diferente a lo que tenía hace unos años, incluso en mis años, ¿no? Porque las mujeres eran muy dependientes de los hombres en todos los aspectos y, y casi que tenían prohibido pensar. Entonces yo creo que empoderarse, eh, trabajar por su propósito de vida y no dejar que nada las limite. Mi nombre es Sofía Mora y esta pregunta va dirigida hacia las tres. ¿Qué es lo que las llevó a crear la metodología WARIF para el colegio? Bueno, la metodología realmente surgió a partir de un estudio de investigación que iniciaron mis hijas. Yo diría que yo aboné el terreno y que el espíritu del colegio siempre ha sido lo mismo, pero que a partir de ese proyecto de investigación que inició Catalina, pues el proyecto ha crecido y se ha consolidado más como un proyecto novedoso. Eh, pero creo que yo puse las semillas y ustedes crecieron y abonaron esas semillas. Yo fui profesora durante muchos años y cuando empecé, em,
como profesora de arte y luego self-contained teacher, encontré en el aula, en la conexión con mis estudiantes, que había muchas preguntas que eran más valiosas que ellos me hacían que las mismas preguntas que yo les hacía. Em, y ellos empezaron a preguntarse qué pasaría si y a proponerme cosas. Y empezó a sonar en mi cabeza que por qué no hacíamos una transformación de la pedagogía de la pregunta y de la respuesta. Siempre buscábamos que nos dieran respuestas los niños y yo quería era que me dieran más y más preguntas. Y empecé a investigar y a estudiar y hice mi maestría en educación em, alrededor de la creatividad, que es algo que no se estudió mucho, sino desde la psicología y no desde la pedagogía, de cómo enseñar a los niños a ser creativos, que no es tan difícil. Hay que más bien enseñar a los profesores a que dejen a los niños ser creativos. Entonces ahí nació What If, de ustedes, de los estudiantes y de sus necesidades. Y yo creo que también nace de un ADN familiar en donde, como decía Amparo, crecimos en un ambiente en donde era supremamente valorada la curiosidad. Yo me sentaba horas a mirar a mi abuelo pintar y le hacía 80.000 preguntas hasta que él llegaba y me decía, mira, eso es para los preguntones. Y yo quedé con eso en mi cabeza y creo que hay una necesidad en nuestro espíritu de liberarnos a través de la creatividad. Es una necesidad muy humana y hasta espiritual. Entonces, con Cata existe lo concreto y la seriedad de la investigación, pero también hemos hecho un equipo en llevar esas ideas y regarlas por el mundo. Parte de eso fue la escritura de la creatividad en 7 verbos, que es nuestro libro que ha sido leído por muchas personas y que sigue pues dando fundamentos y lógica a la creatividad que a veces puede ser algo tan abstracto. Entonces, hay historias muy bonitas detrás de eso. Ya vamos a cerrar entonces hoy nuestro episodio y quisiera hacerlo con una frase de Amparo que siempre llevamos grabados todos los que estamos cerca de ellas, especialmente las hijas, y es un día a la vez. Y me encanta esa frase porque es algo de lo que se habla mucho ahora y es vivir en el presente. Amparo, quisiera que nos dejaras con una pregunta what if para cerrar. ¿Qué pregunta quisieras dejar en el aire? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la educación tradicional se transformara y existieran más colegios como el nuestro? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de What If, el podcast. Los invitamos a todos a seguirnos en las plataformas de Apple Podcast, Spotify y YouTube.